Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Este martes se estrena en el Teatro MC93, en la localidad de Bobigny, aledaña a París, la obra del dramaturgo argentino Rafael Spregelburg, Fin de Europa, parábola en dos partes sobre el final de muchas cosas, del arte, de la familia, de la historia o de la nobleza. En el reparto de esta compañía de actores europeos multilingües encontramos a la actriz y directora de origen argentino Sol Speche, quien ha colaborado estrechamente con Rafael Spregelburg. Buenas tardes, Sol. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Un placer. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Barcelona en 1984, pero que va a ser aquí en Francia donde realizas estudios de arte dramático. Sí. Las ventajas o los inconvenientes de Europa los has vivido tú misma en propia carne, ¿no? Hasta los 10 años al menos. Sí, siendo de padre argentino y de madre francesa, pues viviendo totalmente en una comunidad multilingüe, multicultural en Barcelona. Sí. Me decías que tus estudios los realizas ni en catalán ni en castellano. No, en francés. En francés, en una escuela francesa al lado de Barcelona, que se llama l'École Monsoleil, y que me permitió pues hablar correctamente francés cuando vinimos en Francia, en el sur. ¿Fue difícil para ti cambiar de país a los 10 años? Bueno, a mí me encantaba Barcelona y siendo pequeña, pero era otro modo de vida, un modo más libre de niña, digamos, y en un pueblecito bastante particular también porque tenía muchos artistas, muchos actores, pintores. Había también Robert Crumb, el dibujador, que también vivían en ese pueblo, así que una mezcla de gente que hace, bueno, que están en cultura y que da ganas de hacer cosas, digamos. Ahí vas a tener tu primera experiencia teatral, sí. Entre comillas. Tenías 11 años, ¿no? Cuéntanos, ¿qué pasó? Bueno, pues mi madre me llevó al teatro por primera vez a los 11 años a ver, entonces no sé cómo se dice en español, La Mégère apprivoisée. La fierecilla domada, la Exactamente. obra de Shakespeare. De Shakespeare, y me quedé como pegada viendo a los actores y fue como muy fuerte para mí y pedí hacer teatro, empezar algo de teatro. Así que fui a ver al único actor que vivía al lado de mi casa y le dije, bueno, pues me gustaría hacer teatro. Bueno, muy bien, pues aquí nadie hace teatro, entonces si quieres hacer algo tienes que encontrar a niños y convencerles de que te sigan, que hagan una clase contigo. Así que hicimos eso, empezamos una clase y la clase no paró cuando me mudé y yo no paré nunca. Esa fue tu primera experiencia como directora de escena, ¿no? Bueno, casi, de directora de grupo, digamos. En el 2011 es tu primera colaboración con Rafael Spregelburg, con L'Entêtement, que en español se llamaba La Tozudez. La terquedad, sí. La terquedad, pero mejor todavía. Vas a presentarla en Aviñón, en España, y en Francia también en una gira. Sí. ¿Cómo fue esa primera colaboración con Rafael? Bueno, la dirigió Martial Di Fonsovo y Élise Vigier, así que pasé ensayos, ¿cómo se dice?, pruebas para hacer la obra y buscaban a gente ¿cómo se dice?, a gente que pudiera hablar francés, español y catalán, y yo hablaba los tres, así que no estaba mal. Y así que encontré a Rafael un poco más tarde, cuando la obra ya estaba hecha, pero durante todos los ensayos pues podíamos hacerle preguntas y él contestaba por mail, pero bueno, no lo vimos enseguida. Pero la obra me encantó, primero porque me pareció muy diferente de lo que yo veía en Francia, digamos, de un tipo de dramaturgia muy complejo y además muy lúdico. Se puede actuar un montón de personajes y un montón de tipo de actuación. Es decir, puedes actuar una cosa muy seria, muy tensa en una escena y luego muy burlesca, muy divertida, muy diferente en la escena siguiente. Y eso como fue una libertad muy grande que él ofrece en el tipo de escritura. ¿De qué terquedad hablaba la obra? Hablaba de la guerra civil en España. Así que hablaba de cómo cada uno tiene como un destino, algo que tiene que, ¿cómo se dice? Cumplir. A cumplir, exactamente.
y que no se quiere quitar del camino que él piensa es ser el buen camino. Pero eso puede ser tanto con los, digamos, malos como los buenos. Y es lo que era muy interesante y muy ambiguo, era que no se sabía totalmente si todo estaba mal o todo estaba bien y quién tenía razón o no. Como la vida misma, ¿no? Exacto. Esa terquedad es la que necesita una actriz para continuar trabajando en el teatro. Para mí sí, totalmente. Una libertad, una terquedad y una libertad, sobre todo. Y ser terco con las ganas de libertad y de hacer en escena lo que uno siente como importante, algo así. ¿Qué te aportó trabajar con Marcial Difonso Bo, ese gran actor y director de teatro Sí. de origen argentino que está triunfando aquí en Francia desde ya hace muchos años? Bueno, Marcial y Elise, porque lo que hacen muy bien es trabajar juntos, porque son muy complementarios y además también muy diferentes. Él también actúa, los dos actuaban en escena conmigo, con otros actores, así que es muy fascinante ver a alguien que está pues, poniendo en escena y teniendo el papel principal y teniendo una visión muy clara de una obra que nunca se ha hecho en Francia tampoco. Así que yo aprendí mucho como actriz, pero también como joven directora, digamos. Después de eso, él me propuso trabajar sobre otra obra de Rafael, pero esta vez como asistente. En el 2012, Sol, entras en la nueva escuela de maestros que dirige ahora Rafael Spiegelburg. Ahí está el germen de Fin de Europa, en esa escuela, Sí. que es en Italia, ¿no? Creo. Es una escuela italiana que sería como un workshop de 6 semanas, donde cada año invitan a un director importante. Hubo Vassiliev, Longoff, Claude Régis, Dario Fo, un montón de gente. El año que viene ahora va a ser Thiago Rodríguez. El portugués, el director portugués. Sí, exactamente. Y entonces es una escuela genial porque es una escuela con actores de 4 países, franceses, belgas, portugueses e italianos. Así que cada uno ve cómo los otros trabajan, también se tiene que inventar un lenguaje común que no sea solo hablar inglés, pero que sea una manera de trabajar juntos, y es lo que hizo perfectamente en Rafael, es inventar ese lenguaje de trabajo y de divertimiento para que los 17, al principio éramos 17 actores, puedan trabajar juntos, y esa escuela se pasa 2 semanas en Italia y para nosotros era 2 semanas en Portugal y luego se actúa en los 4 países. Y el primer tema de Rafael ese año era células para crear catástrofes, era el tema. Y él eligió Europa porque éramos actores europeos, etc. Y entonces inventamos escenas con él. Pueden ser escenas que vienen de improvisación o escenas que él ha empezado a escribir y que las hacemos en ensayos, improvisación. Y a nosotros todos nos encantó ese proyecto. Así que cuando Marcial tuvo el teatro de la Comédie-de-Caen, pues él llamó de nuevo también a Rafael diciendo, bueno, pues me encantaría que ahora puedan desarrollar ese proyecto europeo, que es singular también porque es hablar de Europa, pero con actores europeos y con temas que no se ven tanto en teatro así juntos. ¿Tuvisteis problemas de comunicación, como en la obra, donde en una conferencia la traducción es imposible? Exactamente. No. Esa fue la fuerza de Rafael, es con ejercicios, con una manera de hablar y también dando clases de dramaturgia. No había solo clases de actuación, había unas partes, durante unas horas cada mañana, él hablaba mucho de su manera de hacer teatro y también del teatro argentino en general, de cómo ellos construían teatro, cómo con poco dinero, con pocas cosas, como hacían puestas en escena. Así que eso permitió poner cimiento, eso, entre nosotros para poder comunicar y encontrar la manera de trabajar juntos. Así que no me pareció muy complicado. También porque es alguien, bueno, Rafael es alguien muy inteligente, pero también muy divertido. Así que todo eso es una manera de
divertirse juntos. Lo principal para él creo que también es, bueno, pues cómo jugamos juntos. Habláis del final de muchas cosas Sí, en la obra, que tiene dos partes, por cierto. El fin del arte viene simbolizado por la aberrante restauración de un Cristo. En España, una mujer con muy buena voluntad sí, intentó restaurar un Cristo del siglo XI, creo. Hizo un verdadero desastre que apareció en un las portadas de desastre. todos los periódicos. Sí. ¿A quién se le ocurrió poner esa pobre mujer en la obra? Él, bueno, A Rafael. a Rafael, porque eso fue en 2012, así que Sí. era como unos meses antes de hacer la Nouvelle École de Maîtres, eso ocurrió durante el verano, algo así creo. Él a veces piensa en cosas que se ven en internet, en periódicos, en noticias, y los guarda en una parte de su memoria pensando, pero eso no es posible, sí, es súper divertido. Y logra colocarlos en escenas y combinarlos con otras situaciones que dan una escena muy rica y muy divertida. Pero él era el primero quien se fascinó por por esa cosa. No sé si ven bien lo que es, pero es una restauración, pero totalmente terrible. Y al mismo tiempo lo que él cuenta sobre esta restauración es cómo podemos ver ahora el arte. El arte tiene que cambiar, que volverse otra cosa, o el arte es conservar lo que ya tenemos. Así que con unas tonterías puede dar preguntas muy importantes y al final bastante ¿Os habéis filosóficas. se ha planteado Rafael Spiegelburg el final del teatro, por ejemplo? En una de las escenas que se llama El fin de la historia es el final de teatro, de una cierta manera. Es una escena muy bonita porque es una escena en la que se oye palabras, pero no bien lo que estamos diciendo, pero se lee unas frases, solo son frases, y nosotros hacemos acciones durante esas frases. Y todo parece como cruzarse como si fuera un milagro, pero está muy bien calculado. Y es un grupo que está intentando montar una obra desesperadamente. Y no son tan buenos, pero tienen mucho corazón también haciéndolo. Y esa obra habla un poco de como como un fin de teatro, de una cierta manera. Pero para mí no es el fin de nada, es el comienzo de todo. Precisamente estáis demostrando que Europa existe, que se puede hacer teatro Exactamente. juntos. Que Europa existe y también que todas esas cosas que nos dicen para que nosotros los europeos pensemos que se está acabando, es lo que a Rafael le divierte mucho, es que para él es una manera de decir, bueno, pues vosotros pensáis, os hacen creer que se está muriendo, pero no se muere para nada, se está cambiando en otra cosa. Sol Espeche, habéis presentado la obra en Italia, en Bélgica y en varias ciudades francesas, la Sí. última en Reims, la capital del champán. Imagino que celebrasteis el éxito con champán. Si vamos a celebrar el éxito con champagne, espero. Espero. Es una obra que la reciben de manera muy diferente según cada país y según cada ciudad. Así que por el momento no sabemos cómo la van a recibir en París, porque también es una obra bastante larga, de 4 horas, pero a mí lo que me gusta mucho es que es una propuesta muy singular de tener 8 obras, son como 8 obras muy diferentes las unas de las otras. Y es el hecho de verlas todas juntas que tiene que provocar algo. Y cada uno puede también elegir un poco. A mí me gusta mucho el fin de tal cosa, a mí me gusta más el fin de tal cosa, pero para mí es las 8 juntas funcionan muy bien. Bueno, se puede ver de manera distinta, primera parte, segunda parte, pero yo creo que el desafío de hacer una obra también con esa pobreza de escena, es que no hay tan cosas en escena, hay mucha vídeo, pero creo que es una voluntad de poner el actor y el texto también al centro del proyecto.
En fin, pues ya lo saben, tienen este martes la posibilidad de asistir al estreno en el Teatro MC93 en Bobigny, justo al norte de París, Fin de Europa, con texto y puesta en escena del argentino Rafael Spregelburg, con Sol Espeche en el reparto. Muchísimas gracias, Sol, por haber estado aquí con nosotros. Y permíteme también dar las gracias a Elena Abril, quien ha estado detrás de los controles al tanto de la realización de este programa, y enviar también un cordial saludo a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en América Latina gracias a la cadena Canal U de Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición del invitado de Radio Francia Internacional.